Existen dos tipos de empleados dentro de cualquier estructura corporativa. Por un lado están aquellos que resuelven los problemas en silencio, ajustando las tuercas que nadie ve para que la maquinaria siga funcionando día tras día sin contratiempos. Por el otro están aquellos que prefieren imponer normas absurdas para demostrar autoridad, convencidos de que el control rígido y la obediencia ciega son infinitamente superiores a la lógica y al sentido común. Durante casi 4 años pertenecí con orgullo al primer grupo. Mi trabajo dentro del departamento de logística, distribución e inventarios de una importante firma comercializadora de tecnología no era particularmente vistoso ni glamoroso, pero resultaba completamente vital para la operativa diaria. Mi responsabilidad principal consistía en supervisar, auditar y validar minuciosamente cada una de las órdenes de carga antes de que los camiones de reparto abandonaran el almacén central con destino a nuestros clientes corporativos, los cuales abarcaban desde pequeñas oficinas locales y escuelas hasta grandes instituciones de salud y organismos gubernamentales de la región. El principal obstáculo de nuestro trabajo diario no era el volumen masivo de mercancía que manejábamos, sino el obsoleto sistema informático que la empresa se negaba a actualizar. Se trataba de una plataforma desarrollada a finales de los años 90, plagada de parches temporales, con una interfaz arcaica y extremadamente propensa a sufrir fallas críticas de corrupción de datos cuando la red interna se saturaba. El problema más común de esta plataforma era impredecible. En momentos de alto tráfico informático, el software solía intercambiar automáticamente los códigos de los productos, duplicar la cantidad de ítems cargados en el sistema o asignar precios completamente absurdos a las órdenes de despacho. Durante años, la regla no escrita en el almacén fue muy simple y pragmática. Si cualquiera de los supervisores de línea detectaba una inconsistencia evidente entre lo que el cliente había solicitado telefónicamente al área comercial y lo que aparecía reflejado en la pantalla de la terminal, la orden se congelaba de inmediato. Se realizaba una verificación rápida con el departamento de ventas, se modificaba el código erróneo manualmente en la base de datos y la carga salía de forma impecable. Era un procedimiento informal, pero funcionaba a la perfección y le ahorraba a la compañía decenas de miles de dólares cada mes en devoluciones, fletes perdidos, inventario arruinado y severas penalizaciones por incumplimiento de contrato. Toda esta dinámica de trabajo fluida y eficiente cambió drásticamente a principios del mes pasado, cuando la gerencia general decidió nombrar a un nuevo supervisor para nuestra área tras la jubilación del antiguo jefe de almacén. Su nombre era Roberto. Roberto era un hombre joven, de vestimenta impecable pero con una actitud increíblemente distante e inflexible, que llegó al puesto con una libreta de pastas duras donde anotaba absolutamente todo y con la firme convicción de que la eficiencia corporativa se lograba eliminando por completo el criterio humano de la ecuación. Para él, los procesos operativos no eran herramientas adaptables diseñadas para facilitar el trabajo, sino dogmas sagrados e inquebrantables que debían ejecutarse a ciegas sin importar las circunstancias. En su primera reunión general con todo el personal del turno tarde, dejó su postura extremadamente clara. Nos miró fijamente con desdén y declaró con un tono autoritario que se habían acabado las modificaciones manuales al sistema. Afirmó que ninguno de nosotros tenía el rango, la jerarquía ni la capacidad técnica para cuestionar los datos reflejados en la pantalla y que, a partir de ese mismo instante, cualquier ajuste que no contara con una autorización formal firmada físicamente por la alta gerencia se consideraría una falta grave e insubordinación directa. Recuerdo con total claridad su frase de cierre. Nos dijo tajantemente que la empresa no nos pagaba para pensar ni para cuestionar la tecnología, sino únicamente para presionar los botones que el protocolo exigía y hacer que los camiones salieran a tiempo. Al finalizar la reunión, me acerqué de manera privada y respetuosa a su oficina para intentar hacerle entender la compleja realidad operativa del departamento. Le expliqué detalladamente que el software era una reliquia del pasado, que la red fallaba casi a diario durante las horas de mayor tráfico y que los errores en los códigos de inventario eran absolutamente inevitables debido a la estructura interna del programa. Intenté mostrarle los registros físicos de las semanas anteriores para que observara cuántos desastres financieros habíamos evitado simplemente aplicando el sentido común y corrigiendo manualmente los datos sobre la marcha. Sin embargo, Roberto ni siquiera se molestó en revisar la documentación que le ofrecía. Me interrumpió a mitad de la explicación levantando la mano en señal de parada y me dijo con voz cortante que no aceptaba excusas mediocres de empleados acostumbrados a trabajar sin disciplina formal. Me reiteró que la orden era tajante: 0 modificaciones, 0 verificaciones informales y cumplimiento absoluto de lo que marcara la pantalla al 100%. La oportunidad perfecta para poner a prueba su nueva e inflexible política no tardó en llegar. 3 días después de aquella reunión, un viernes a las 4:30 de la tarde, faltando exactamente 30 minutos para finalizar la jornada laboral y cerrar las puertas del almacén principal, ingresó al sistema una orden masiva dirigida a una importante cadena de clínicas privadas de la provincia. La solicitud original del cliente, realizada horas antes por vía telefónica con una de las ejecutivas de ventas, consistía en 50 servidores de almacenamiento básico destinados a actualizar las bases de datos administrativas de sus pequeñas sucursales urbanas. Era un pedido estándar, rutinario y con un valor total aproximado de $15,000. Sin embargo, cuando abrí la pantalla de despacho en mi estación de trabajo para emitir la orden de carga correspondiente, me encontré con la falla clásica del software en su versión más destructiva. El sistema informático había alterado completamente los dígitos del código de producto y había reemplazado los servidores sencillos por servidores empresariales de alta densidad equipados con sistemas de enfriamiento líquido e integración avanzada de inteligencia artificial. Se trataba de equipos de altísima gama, ultra delicados y de un costo astronómico. Para empeorar aún más la situación, el programa había multiplicado por 3 la cantidad de unidades registradas en el pedido.
En lugar de procesar una entrega rutinaria de $15.000, la pantalla exigía el despacho inmediato de más de $65.000 en tecnología médica y empresarial avanzada, con destino a una pequeña clínica periférica que ni siquiera contaba con la infraestructura eléctrica, la ventilación ni el espacio físico necesarios para conectar semejantes máquinas. En cualquier otra circunstancia a lo largo de mis 4 años en la empresa, yo habría detenido el despacho en cuestión de segundos, habría dejado la carga del camión en pausa y habría resuelto la inconsistencia con una breve llamada de confirmación al área de ventas. Pero recordando la advertencia previa de Roberto, su tono amenazante y la promesa explícita de despido inmediato por insubordinación, decidí seguir al pie de la letra el protocolo estricto que él mismo había impuesto. Me levanté tranquilamente de mi escritorio, caminé hasta su oficina y me paré junto a su puerta. Le informé directamente que había una disparidad enorme de más de $50.000 en la orden del camión programado para salir a las 5 de la tarde en punto y que requería su firma por escrito para congelar el envío y corregir los códigos de producto en la base de datos central. Roberto estaba concentrado escribiendo en su computadora y ni siquiera se molestó en levantar la mirada para ver quién le hablaba. Con un tono de profunda apatía y molestia, me preguntó si la orden tenía la firma digital de ingreso en el portal corporativo y si la pantalla mostraba el estado de aprobado. Le respondí que sí, que el portal marcaba la orden como aprobada, pero que los productos asignados por el sistema informático eran completamente incorrectos debido a un fallo evidente en la red. En ese momento, se quitó los lentes con obvio fastidio, me miró fijamente a los ojos y me recordó que no me pagaban para perder el tiempo analizando si el sistema informático se equivocaba o no. Me dijo textualmente que procesara lo que la pantalla marcaba al 100%, que liberara la orden del camión de inmediato y que me fuera a mi casa sin buscar más problemas ni perder el tiempo con minucias. Para asegurarme de que la instrucción fuera absolutamente definitiva, innegable y sin margen de malentendidos futuros, le pregunté si estaba completamente seguro de querer enviar esa carga masiva sin revisar los códigos de inventario, enfatizando nuevamente la enorme diferencia de dinero entre los productos. Roberto se levantó bruscamente de su silla, me señaló fijamente con el dedo índice y me dijo que si no presionaba el botón de envío en ese preciso instante, tramitaría mi despido a primera hora del lunes por desobedecer una orden directa de la gerencia. Ante semejante respuesta, no dije una sola palabra más. Regresé de manera pausada a mi escritorio. Abrí la herramienta de captura de pantalla de mi ordenador, tomé una imagen de alta resolución donde se apreciaba claramente el error técnico del sistema, la fecha, la hora exacta de la consulta y todos los detalles del pedido. Luego, imprimí la orden de despacho original generada por la plataforma, adjunté una copia impresa del correo institucional donde Roberto había prohibido tajantemente cualquier modificación manual en el almacén y guardé cuidadosamente todos los documentos en mi carpeta personal. Finalmente, volví a la interfaz del sistema informático, introduje mi credencial de usuario autorizado y presioné el botón de aprobación digital. El camión de carga fue sellado herméticamente y abandonó las instalaciones del almacén a las 5 de la tarde en punto con destino a la clínica. El lunes por la mañana, la sede corporativa de la empresa era un auténtico infierno descontrolado. La decisión de enviar el equipo equivocado había desatado un efecto en cadena absolutamente catastrófico para la organización. Los servidores de alta densidad que se enviaron a la clínica privada no solo eran el producto incorrecto para las necesidades de ese cliente, sino que además estaban reservados legalmente desde hacía 2 meses para cumplir con un contrato prioritario con el gobierno provincial en otra región del país. Al llegar la carga a la pequeña clínica el viernes por la noche, el personal de mantenimiento local intentó desembalar e instalar las máquinas sin la debida supervisión técnica ni los protocolos adecuados, lo que provocó que 2 de los módulos centrales sufrieran daños irreparables en sus circuitos debido a las constantes fluctuaciones de voltaje del edificio. Entre los costos de transporte urgente para recuperar la mercancía, las elevadas penalizaciones financieras por incumplir el contrato estatal, el equipo totalmente inutilizado y la cancelación inmediata de la cuenta comercial por parte de la cadena de clínicas debido al pésimo servicio recibido. La obstinación de Roberto le supuso a la compañía una pérdida directa de más de $52.000 en un solo fin de semana. A las 10 de la mañana de ese mismo lunes, fui formalmente convocado a la sala de juntas de la alta dirección. Al entrar, me encontré con un ambiente sofocante y sumamente tenso. En la cabecera de la gran mesa de cristal se encontraba el director operativo de la empresa, acompañado por el abogado corporativo y por un Roberto que lucía desencajado, pálido y con la camisa desabotonada. Sin ningún tipo de saludo previo, el director azotó la pesada carpeta del caso sobre la mesa y exigió saber qué empleado había sido el responsable directo de autorizar la salida de ese material estratégico sin haber realizado la verificación elemental de inventario en el almacén. Antes de que yo pudiera pronunciar una sola palabra, Roberto se levantó bruscamente de su asiento y me señaló de forma acusatoria frente a todos los ejecutivos presentes. Aseguró con voz temblorosa que yo había estado a cargo de la mesa de despacho el viernes por la tarde, que conocía perfectamente los procedimientos de seguridad del almacén y que la salida de esos servidores era el resultado de un acto de negligencia grave, incompetencia e irresponsabilidad de mi parte por no haber revisado la carga antes de liberar al transporte. Escuché cada una de sus acusaciones en completo silencio, manteniendo una calma absoluta y sin alterar mi expresión en lo más mínimo. Cuando terminó de hablar y la sala quedó en un silencio sepulcral, me acerqué lentamente a la mesa ejecutiva, abrí mi carpeta de cuero y deslicé 3 hojas impresas directamente hacia las manos del director operativo. La primera hoja era la captura de pantalla a color que tomé a las 4:32 de la tarde del viernes, donde se demostraba el fallo técnico del software, el cambio de códigos y la gigantesca discrepancia en el tipo de producto.
La segunda hoja era una copia del correo oficial emitido por el propio Roberto días atrás, donde establecía formalmente la política de 0 modificaciones manuales y advertía de sanciones severas y despidos a quien intentara corregir el sistema por cuenta propia. La tercera hoja era un escrito detallado redactado por mí donde había registrado la hora exacta, las 4:35 de la tarde del viernes, en la que le advertí de manera personal en su oficina sobre la falla de $50.000 y su respuesta verbal amenazándome con el despido e imponiéndome la orden explícita de enviar el vehículo de inmediato sin verificar absolutamente nada. El director operativo tomó los documentos y los examinó en un silencio absoluto y minucioso durante un par de minutos que parecieron interminables para todos en la habitación. El abogado de la empresa se inclinó a su lado para leer con cuidado las cláusulas del correo institucional emitido por el supervisor. De pronto, el director levantó la mirada, fijó sus ojos congelados en Roberto y le preguntó con una voz profundamente pausada si realmente le había dado la orden explícita a un técnico con años de experiencia de ignorar una discrepancia masiva de inventario para forzar la salida del camión a toda costa. Roberto comenzó a tartamudear de inmediato, intentando excusarse diciendo que los empleados debían saber cuándo aplicar el sentido común según el contexto, que las normas eran simples marcos generales orientativos y que él jamás se imaginó que el sistema informático tuviera una falla de semejante magnitud. El director operativo no lo dejó terminar la frase. Levantó la mano exactamente con el mismo gesto despectivo de parada que Roberto me había hecho a mí días atrás en su oficina y le dijo que su soberbia, su absoluta falta de conocimiento operativo y su incompetencia profesional le habían costado una auténtica fortuna a la empresa. Esa misma tarde, antes de que concluyera la jornada laboral, Roberto fue escoltado fuera del edificio por el personal de seguridad tras ser despedido de forma procedente por negligencia directa, incapacidad de mando y pérdida total de confianza corporativa. Durante las semanas siguientes, la gerencia general ordenó una reestructuración completa de la cadena de mando en el área de logística, eliminó de inmediato la política absurda de 0 modificaciones manuales e inició finalmente el proceso de licitación para actualizar el software obsoleto de la compañía. A mí me asignaron temporalmente la supervisión general del almacén con un ajuste salarial considerable y el reconocimiento explícito por parte de la alta dirección por haber mantenido la profesionalidad en todo momento. Al final del día, toda esta experiencia dejó una lección imborrable y comentada durante meses entre todos los empleados de la empresa. La forma más rápida, efectiva y contundente de demostrar lo absurda, ineficiente y peligrosa que es una mala regla impuesta por un mal líder consiste, sencillamente, en cumplirla de manera estricta, ciega y al pie de la letra. Muchas gracias, comunidad de Mundo Reddit. Pueden ver más vídeos completos en mi canal. Y comenta si pasaron por una situación similar. Nos vemos en el próximo vídeo. Para más contenido, dale like, suscríbete y activa la campanita.